En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Estamos pidiendo por todas las intenciones que desde su casa se unan y tengan en su interior, por todas sus peticiones, también por todas las personas que nos han pedido alguna oración en particular, conocidos de su servidor también me piden pedir por ciertas personas que, aunque son muchos nombres, los estamos tomando en consideración. También por la familia Tortolero Gutiérrez, familia Santoscoy Sánchez, familia Ramón Santoscoy, Ofelia Hernández Pérez, Yolanda Pérez Pérez, el eterno descanso de Cuitlagua González Bañuelos, Jaime Murillo Vázquez, Guadalupe Ramírez Quintana, Ruperto González Rubio, Martín Santana Rodríguez, Fernando Barajas Magdaleno, el padre, Marta Hernández González, Joel Coronado Chávez, Miguel Jiménez Cuevas, Roberto González Loredo, Juventina Muriel Ávila, difuntos de la familia Marín Muriel y Cecilia Murillo Vázquez. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que, comunicando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí, en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguía a muerte la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá, en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije, ¿qué debo hacer, Señor? Él me respondió, levántate y vete a Damasco, allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberías atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Del Santo Evangelio según San Marcos. gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Su servidor es escritor, como algunos ya lo saben,
puesto que ya han salido publicados los libros. Y desde hace ya algunos años, no sé cuánto, 15, más o menos, o por ahí 16 años, estoy llevando un epistolario. ¿Qué es eso? Epístola significa carta. San Pablo tiene un epistolario, es decir, todas las cartas en el Nuevo Testamento que él escribió. Ese es un epistolario, un conjunto de cartas. Una vez un amigo me dijo que hace algunos años que por qué no escribía como un diario o algo así, que sería, no sé, interesante, bueno, edificante, lo que sea, conocer la vida de este sacerdote o de un sacerdote. Pero lo que él no sabía es que yo ya he estado escribiendo algo semejante desde hace años, porque no le había dicho en ese momento. Probablemente ahorita se está enterando. Un epistolario, este conjunto de cartas. Una vez un psicólogo, un especialista nos decía, por salud psíquica, por salud psicológica, por salud interna, nos sugería que lleváramos un diario. Nos decía así a algunos sacerdotes, qué sé yo. Bueno, yo después le comenté que yo ya estaba llevando algo semejante. O sea, yo estoy escribiendo cartas, aunque no las envío a ningún lado. Es decir, se las envío a Dios, o sea, porque las estoy dirigiendo a Jesús, a mi Señor. Entonces, ahí en ese epistolario, en ese cuaderno, en esas hojas, pues le digo todo tal cual, como lo pienso o lo siento. Ahí sí no hay restricciones, ahí sí no hay, pues, que evadir algo, porque el Señor conoce todo eso. Entonces, solamente estoy escribiendo en todo sentido, lo que me parece bien, lo que no me parece bien, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me hace sentir mal, lo que me hace sentir bien, en fin, como cualquier persona que pudiera, si así lo quisiera, hacerlo. Probablemente a muchos les daría morbo conocerlo, pero eso no saldrá publicado hasta después de mi muerte, lo más seguro. O sea que no sé cuándo sea. Probablemente no sea publicado mientras yo viva, probablemente sea publicado o no lo sé, pero bueno. Pues yo quiero ser como Pablo. En este aspecto quiero ser como él. No nomás en el aspecto de escritor. Hoy celebramos la conversión de San Pablo, porque en la edad, hace como 14 siglos, había un traslado de unas reliquias allá en Francia, en las Galias, y entonces se celebraba esta fiesta de la conversión de San Pablo el 25 de enero. Pero se divulgó en todo el mundo conocido hace apenas 12 siglos, es decir, en el siglo IX. O sea, la Iglesia lleva celebrando esta festividad desde hace más o menos 12 años en toda la Iglesia conocida, en toda la Iglesia universal. Celebramos la conversión de este apóstol, de cómo Dios le llamó en el camino a Damasco y cómo le transformó y lo hizo de haber sido perseguidor a después ser perseguido, porque él llevaba el Evangelio. En cuestión de vida, Pablo era íntegro en ese sentido, porque Pablo era un fariseo, y un fariseo en ese tiempo era un hombre que vivía la ley de manera muy estricta. Entonces, Pablo era un hombre pues que llevaba la ley así a rajatabla, de hueso colorado. Entonces vivía muy bien, digamos así, ante los ojos de la sociedad de su tiempo, de Dios en ese momento. Pero intelectualmente estaba equivocado, porque como muchos otros en la actualidad y en la historia de la humanidad, perseguía pues a Cristo en los cristianos. Bueno, no sabía que perseguía a Cristo, perseguía a los que seguían a esa doctrina,
pero estaba persiguiendo a Cristo, porque en el camino a Damasco el Señor, y lo dice hoy en Hechos de los Apóstoles, le dice claramente: yo soy Cristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Pablo está escuchando que aunque está encarcelando a los cristianos, es a Cristo al que está persiguiendo. Pablo no sabía en ese momento, hasta que el Señor le abrió la mente, le iluminó. Tan es así que lo encandiló, y como lo pintan mucho en los artistas, lo tumbó del caballo. No dice que andaba en caballo, pero así lo tienen entendido, porque para ir de un lado a otro, pues se movía en ese animal. Entonces el Señor lo tumba del caballo, según la interpretación de los artistas. Es decir, lo encuentra en el camino a Damasco y le ilumina de tal manera que lo encandila y lo deja ciego por un momento. Después en Damasco, Ananías le recobrará la vista a Dios a través de Ananías. Le recuperará la vista y le dice a Ananías que se haga bautizar en Jesús, o sea, que sea seguidor de Cristo y que predique. No dice psicológicamente Pablo lo que sintió, en muchos casos así abiertamente. Hay otras pinceladas en las cartas donde dice: yo, que era como un aborto, decía, peor que un aborto. ¿En qué sentido? Decía: yo, que soy indigno de llamarme apóstol. Así lo dice en otro texto. O sea, el Señor me eligió a mí. Ahí donde alcanzamos a ver la psicología del apóstol. Bueno, pues Pablo dice en otro texto que seamos imitadores suyos, porque Él imita a Cristo. O sea, a final de cuentas tenemos que ser como Cristo. Yo te decía hace rato que quiero ser como Pablo, pero a final de cuentas quiero ser como el Señor, porque la idea es ser como el Maestro, no como el discípulo, no como Pedro, Santiago, Juan o Andrés o Pablo. La idea es ser como Cristo. Pero Pablo tiene la valentía de decirle a todos: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Entonces, en ese sentido, yo también quiero tener esa valentía de Pablo para decir lo mismo. Y yo quiero ser como Pablo en este aspecto. El Señor le llamó en el momento que Él eligió, lo eligió. Desde antes de haber nacido ya lo tenían en la mira. Y entonces el Señor lo encontró en el camino a Damasco. Lo transformó en su instrumento de evangelización. En uno de los evangelizadores, históricamente hablando, más importantes de la historia de la Iglesia. Hizo 3 viajes registrados en los Hechos de los Apóstoles. San Lucas, que es el que escribió ese texto, lo registra. En algunos viajes lo acompañó Lucas, en otros lo acompañó un tal Marcos, no sabemos si el mismo evangelista. En otros lo acompañaron otros amigos, se encontró con otros futuros pastores, Timoteo, Tito, Filemón, etc. En fin, fue fundando comunidades que hoy son iglesias en esas zonas, las zonas griegas, Tesalónica, Éfeso, Corinto, en las zonas de donde él nació, que es la actual Turquía, que ahora pues es mayoritariamente musulmana, en la norte de África, llegó hasta Roma, en fin, fundó comunidades, procuraba estar al pendiente de ellas, aunque no estaba residiendo siempre en alguna, porque era como misionero. Se dedicó más a los gentiles, es decir, a los que no conocían a Dios, a los que no adoraban al verdadero Dios, porque los judíos ya adoraban al Señor, pero no conocían todavía a Cristo. Entonces Pablo se dedicó más a los no judíos, a los gentiles. Y bueno, hoy la iglesia celebra esto. Pero también hoy la iglesia culmina la semana de oración por la unidad de los cristianos, porque el 25 de enero se cierra la semana que inició el 18, es decir, hace una semana prácticamente, hace 7 días. Cada año la iglesia procura, con la festividad de San Pablo, orar por todos los que creen en Cristo, aunque no sean católicos. Es decir, buscamos la unidad
porque Jesús en el Evangelio de San Juan, creo que en el capítulo 16, 17 por ahí, dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, el deseo de Cristo es que todos los cristianos, todos los seres humanos, todos los hijos de Dios, seamos uno en Él. Pues la Iglesia busca un esfuerzo de crecer en el ecumenismo, es decir, en todos los que somos cristianos buscar esa unidad. Y cada año celebra una semana, que es en este caso, en estos días del 18 al 25 de enero, para orar y hacer actividades en pro de la unidad de los cristianos, católicos o no. Porque, por si no sabías, tú y yo somos cristianos, pero nosotros somos cristianos católicos de rito romano, de rito occidental. Porque hay otros cristianos católicos de rito oriental. Y hay cristianos protestantes, como hay cristianos protestantes luteranos, cristianos protestantes anglicanos, cristianos protestantes calvinistas, etc. Es decir, tú y yo somos cristianos. Ahora regularmente en el común de las personas dicen cristianos y se refieren a los protestantes, pero no necesariamente, o a las sectas protestantes, no necesariamente, no. Ese es un equívoco, porque tú y yo somos cristianos. Es decir, también somos, por el bautismo, pertenecemos al Señor y porque creemos en Cristo. Entonces somos tú y yo cristianos católicos de rito occidental o de rito romano. Porque te decía, hay muchos otros. Hay muchas denominaciones que uno no conoce, la riqueza que hay en la liturgia de la Iglesia al interno del catolicismo. Y es muy amplio también la población o la cantidad de personas que creen en Cristo pero que no son católicos. No estoy refiriéndome solo a una secta protestante en concreto, no. Este es un poco más amplio. La historia de la Iglesia es un poco compleja en ese sentido, pero los esfuerzos que han hecho actualmente en las últimas décadas los papas más recientes, como San Pablo VI, desde ahí hacia acá, hasta Francisco, San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, por la unidad, es un esfuerzo enorme que se está buscando. Pues en fin, hoy culmina esta semana con el tema del Evangelio Juan capítulo 15 que decía: permanezcan en mí, que se refiere a la vid y los sarmientos. Pues hermanos, en este momento nos unimos pues para que, culminando en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, todos seamos uno en Cristo y como Pablo nos dejemos encontrar por el Señor, que transforme nuestra vida, que nos convierta, que si estamos bien moralmente, pues entonces que estemos bien también intelectualmente. Es decir, que si vivimos mal éticamente hablando, pues nos convirtamos, que la conversión llegue en cualquier momento, como decía San Agustín: Señor, conviérteme para que me convierta, aunque ya era él el obispo de Hipona. Entonces todos los días hay que pedir al Señor que nos transforme, que nos convierta, porque todos los días hay que pedir la conversión. Todos los días podemos caer, todos los días podemos pecar, pero también todos los días podemos lograr este camino de fe. Que el Señor nos transforme, que el Señor salga a nuestro encuentro y nos dejemos iluminar por Él, que es la luz del mundo. Pidamos a Dios la intercesión de nuestra Madre María y de San Pablo. Que así sea. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, a Dios Padre misericordioso, que ha querido que fuéramos edificados en la solidez de la fe a través de las enseñanzas del apóstol San Pablo. Vamos a decir: escúchanos, Señor. Para que la Iglesia conserve sin alterar en todo el mundo la enseñanza que en sus orígenes recibió a través de la predicación apostólica y la transmita con fidelidad de generación en generación. Roguemos al Señor. Para que no dejen de nacer por todo el mundo iglesias que, como rebrote legítimo de las primeras comunidades fundadas por San Pablo, se alimenten de la palabra que él quiso anunciar en nuestro suelo. Roguemos al Señor. Para que quienes hoy, a ejemplo de San Pablo, sufren persecución por causa del nombre de Cristo, sean semilla de una nueva primavera de vida cristiana en nuestros días. Roguemos al Señor.
para que el Señor, que iluminó a todo el universo con los escritos del apóstol de los gentiles, nos ilumine también a nosotros con la claridad de su evangelio. Roguemos al Señor. Señor, que con tu poder confirmaste el valiente testimonio de San Pablo, escucha la oración de tu iglesia y llénala de la fuerza y la sabiduría del Espíritu, para que sea también hoy mensajera de tu evangelio en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito Es el que viene, el nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el Que que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Compartimos un signo de paz. De
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh, gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Para quienes estamos participando de la Santa Misa a través de este servicio de Internet, vamos a orar con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo por sobre todas las cosas. Deseo recibirte muy dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ni por lo menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que el pecado me separe de ti. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu el apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. A dar frutos de conversión en nuestra vida, podemos ir en paz. Que tengan un buen día.